Gracias. Tú mencionaste en qué hace un anciano y pusiste allí pastorea, enseña, ¿verdad? Y algo más que pusiste también. Eh, Eso. Pero la duda que tengo tiene que ver con algo que también mencionaste, que es el lugar de la oración. Ujú. Y en lo práctico, ¿cómo debiera lucir eso en la vida de nosotros, de los ancianos? Creo que no hay una respuesta fija, no. 40 horas a la semana orando. No, pero tiene que ver con nuestro enfoque. Entonces, en las reuniones deberíamos guardar tiempo para la oración. En nuestro tiempo personal, tiempo para la oración. En los cultos también hay una oración que se llama la oración pastoral, que es una oración preparada, escrita, que un pastor puede orar para enseñar a su iglesia cómo orar, usando versículos bíblicos y transformando el texto en una oración bíblica. De hecho, usando las oraciones de Pablo, por ejemplo. Son buenas oraciones para usar en el culto. Entonces, esto tiene que ver con un enfoque en la oración. ¿Alguien más? Buenas tardes, buenos días. Cuando se habla de la enseñanza de los ancianos o pastores, ¿es el lugar donde se está direccionado eso? ¿En el púlpito? ¿O también puede tener enseñanza en grupos más pequeños, devocionales, como decía usted? Darle la oportunidad también a otros miembros de la congregación, también del liderazgo. Sí, buena pregunta. Um, Por lo menos en Antofagasta hemos llegado a una conclusión que dice que apto para enseñar no significaría solamente detrás del púlpito, pero los ancianos en cualquier contexto pueden abrir su Biblia en discipulado, en una visita, en un funeral, en un tiempo de consejería. Ellos pueden abrir su Biblia y ser una bendición, comunicando bien lo que dice la palabra. Pero muchas veces esto no es un sermón, esto no es una serie de sermones, pero apto para enseñar tiene que ver con la habilidad de abrir la Biblia y entendiendo lo que dice Dios, explicando a una viuda o a alguien de la calle o un miembro en su iglesia o en un sermón en una forma sencilla que la gente puede entender y aplicar a su vida. Y apto para enseñar no tiene que ver con entregando un sermón profundo como ¿cómo se llama? Un lecture. Es como una charla tan profunda del seminario bíblico que nadie va a entender. Apto para enseñar no tiene que ver con la profundidad del contenido, tiene que ver con comunicación, entregando lo que dice Dios y aplicando lo que dice Dios a nuestra vida hoy, en nuestra vida en el siglo XXI. Esto es apto para enseñar. Entonces para responderte, no tiene solamente detrás del púlpito. Es parte de, sí, obviamente que sí. ¿Alguien más? Sí, hermano, y después Hernán. Gracias, hermano. En Hechos, para reafirmar lo que usted dijo, Hechos capítulo 6, Sí. dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo
y dé sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa es la labor de los ancianos, y la labor de los diáconos es apoyar para que no se distraigan los ancianos. Sí, sí. Amén. Estoy de acuerdo con lo que dice la palabra. Mira, los diáconos, de vez en cuando en algunas iglesias, el contexto es que los diáconos, uno es un maestro, entonces él es bueno para cambiar la chapa. No, él debería ser un hombre fiel, un hombre espiritual, lleno del Espíritu Santo. No solamente bueno para cambiar chapas. Entonces, ellos también deben tener un don de servicio, porque muchas veces nadie va a ver su trabajo. Y está bien, Dios está viéndonos, Dios sabe. Entonces, sí, los diáconos tienen un rol y responsabilidad súper importante para servir al Señor en y a través de la iglesia local, su novia, y para apoyar los ancianos nuestros para enseñarnos la palabra del Señor y aplicarla y cambiar nuestras vidas y servir al Rey. Hernán y Cristian. David, ¿cómo aconsejarías a los ancianos, dado que en nuestra historia de centros bíblicos ha habido siempre, ahora gracias al Señor está saliendo esto, pero que los ancianos son inferiores en su labor de pastorear la iglesia a lo que se refiere al pastor titular de la iglesia? Dado eso, que muchas veces hemos escuchado que los ancianos son los ayudantes del pastor y están para servirle al pastor y están para poder firmar tal vez los documentos solamente al pastor, y eso hacemos tal vez un liderazgo muy deficiente, porque no se distribuye la carga ministerial equitativamente en el grupo de pastores de la iglesia local. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú aconsejas a los ancianos a tomar en serio que no es un cargo, sino que es un oficio, y que, como tú dijiste en la primera parte, debemos de pensar que somos siervos, y eso no se nos debe de olvidar? Entonces, ¿cómo aconsejas tú a estos ancianos tal vez de su rol pastoral en la iglesia, que se lo tomen en serio y que puedan también pastorear bíblicamente a la congregación? Buena pregunta, buena observación. Quizá ustedes también han observado esto, quizás en su iglesia, quizás en otras. Pero la importancia a trabajar en un equipo y no solamente tener una persona buscando otros hermanos que siempre van a decir, sí, cuente conmigo, pero sin comentarios, pero tengo una pregunta. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Como pastor, necesito otros hermanos en mi vida porque tengo puntos ciegos. Y también en mi vida, en mi pureza, en mi matrimonio con mis hijos, necesito ayuda. Necesito abrirme para recibir preguntas. ¿Sabe que Pastor Mark Dever, dice que hay cuatro cosas que son súper importantes en un equipo de liderazgo? Deberíamos compartir críticas en una forma sana. Deberíamos recibir críticas con humildad y deberíamos saber cómo animar a otros, pero no solamente para animarlos para recibir algo, animándoles en su vida y también recibiendo ánimo, palabras de aliento. Gracias, pastor, por su sermón. Era súper. ¿Cuál es nuestra respuesta? Hay dos lados. Sí, era buena.
gracias al Señor que Dios está usándome para servir a la iglesia. Entonces, como líderes deberíamos abrirnos a otros, porque ¿qué queremos como humanos pecadores? El control, queremos mandar, el orgullo, mi reino. Entonces, formando un grupo de liderazgo que van a ayudarnos también con nuestras debilidades, es una muestra de humildad. Y necesitamos esto. Entonces, mi consejo es que deberíamos volver al Nuevo Testamento y ver el ejemplo de las iglesias en el primer siglo. Habían ancianos que trabajaban en conjunto y también con diáconos para la gloria del Señor, para el avance del Evangelio, para alcanzar otros lugares, para establecer iglesias y para formarnos a la imagen de Jesucristo. Cristian. Gracias. A ver, yo tengo 3 preguntas. Tengo 2 respuestas. La primera pregunta es, entendemos que todos los ancianos deben ser aptos para enseñar, como tú ya respondiste. Bíblicamente hablando, sí. Sí. Pero todos los ancianos deben enseñar públicamente. No, ¿Cierto? no. Mira, yo tengo una imagen acerca de esto. Creo que hay un versículo. ¿Qué dice acá? Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, sí, existe la posibilidad que la mitad de los ancianos en el grupo de 4 no están enseñando en una forma pública, pero de nuevo, ¿cuál es su definición de apto para enseñar? Abriendo la Biblia en contextos para explicar lo que Dios está enseñando y aplicando en nuestras vidas. Apto para enseñar. Apto para enseñar no es detrás del púlpito solamente. La segunda. Bien, la segunda, entonces eso es un modelo que hoy día estamos viendo acá, pero también existió otro modelo, y yo lo he visto también en varias iglesias, que era como lo contrario, había un pastor y concentraba toda la enseñanza. En el púlpito. En el púlpito y prácticamente ¿ese modelo es antibíblico o es una interpretación errónea o es simplemente otro modelo? Yo tengo un montón de preguntas acerca de este caso. Nombre y apellido. Pero, es una buena pregunta. Algunas de mis preguntas de vuelta serían, ¿y los otros ancianos, no son aptos para enseñar? ¿Sí o no? No sabemos. No. Yo personalmente no manejo la respuesta. Y si son aptos pero no quieren, también hay un problema. Hay un problema en el llamado. En ellos, pero quizás el pastor es la persona, no, ¿sabe qué? Voy a hacerlo porque voy a hacerlo mejor. ¿Puede ser? Entonces es un modelo equivocado al final. Pero depende, pero tiene que ver con el motivo de los ancianos o del pastor. Y la última pregunta, quizá, no sé si es polémico o no el tema, pero... Dale nomás. De los diáconos y homosexuales... No, lo digo por el diácono y la... Hay un tema que aparece ahí también en el mismo texto, que es de las diaconisas, algunos lo interpretan así. ¿Cuál es la opinión que existe respecto de eso, la tuya y en los centros bíblicos? Si las diaconisas son parte del diaconado o son un tercer estamento o bíblicamente no existen o si existen. No sé si es polémico o no el tema, pero lo quería... Paso palabra. Paso palabra, bien. Amén.
La palabra en griego tiene que ver con servicio, pero creo que la pregunta tiene que ver con si es un oficio o no. Y yo admito que hay un debate, no tengo la respuesta hoy día, pero no veo nada malo, antibíblico, formando diaconisas, si ellas están cumpliendo con el sentido de la palabra, sirviendo para la gloria del Señor, edificación de la iglesia. Pero si es un rol que necesitamos votar, creo que la iglesia tiene la flexibilidad a decidir. Yo veo flexibilidad y no quiero tomar esto y ponerlo como una convicción. Hay flexibilidad. Quizás es una preferencia, un camino de sabiduría, pero esto no es un mandato, ¿no? Como un mandato de Cristo para hacerlo, sí o no. Tiene que hacerlo en esa forma, con votación, cada 2 años. Hay flexibilidad en eso, creo. ¿Qué piensan ustedes? Ahora sí. Ya, hermano. Sí, ya. Justo que está esa foto tuya ahí con Mark y Andrés. Tú ahora que saliste de Antofagasta, ¿cierto? Enviado y estás en Arica. ¿Eres considerado parte del liderazgo de Berea? ¿Ahora? Sí, bajo alguna forma o cero. Liderazgo no. ¿Ya? Y dentro del liderazgo, para el liderazgo mismo que hoy día está, ¿aún eres considerado como un anciano o parte de alguien mentor o ya, digamos, ya eso se cortó? Aquí, No sé si puedo explicarlo bien, pero es Ya. si tú mantienes como, viéndote esa figura, si eres considerado todavía dentro de ellos o cómo es esa relación ahora que tú saliste a Arica. Una buena pregunta, una buena observación. Déjeme explicar el proceso. Por la gracia del Señor fundé la iglesia en Antofa. Después Dios armó un equipo de ancianos y antes de mi salida de Antofagasta era el pastor principal, un anciano líder de los ancianos. Pero 2 años antes de mi salida dejé este rol del pastor principal para seguir como anciano y la iglesia de Antofa eligió o reconoció que Andrés ahora es el pastor principal. Y quería hacer esto en esta forma para demostrar en vivo que la iglesia en Antofa no era mi guagua, esto es mío. Y voy a seguir hasta la última hora como el pastor. Entonces dejé de lado ese rol, pero seguía como anciano en el grupo de ancianos, pero ahora sometiéndome en una forma u otra a Andrés como el pastor principal. Y también esto fue una ayuda a él y la iglesia a asumir todo este proceso y después de 2 años salí enviado a Arica, salí del grupo de WhatsApp de los líderes. Si ellos quieren conversar conmigo, puedo darles consejos, pero ellos no están esperando mi voto por WhatsApp en Arica. Sigo como miembro de la iglesia Berea en Antofa hasta que formamos membresía en Arica y después voy a tener membresía porque estoy enviando informes a la iglesia porque ellos me enviaron. Ahora sí, hermano mío. No, pienso con respecto a la pregunta que hacía el hermano Cristian, de las diaconisas, que de alguna u otra forma se está lo que es las damas o el ministerio de damas también está, de cierto modo, cumpliendo un poco ese rol. Sí. Y que en el fondo es un buen apoyo, tremendo apoyo en las iglesias, las damas. Uh-huh. ¿Y qué podría ser un rol más o menos que pudiera cumplir
lo que dice el diácono mujer. Entonces, es un poco como observación. Sí, sí, obviamente cada miembro en una iglesia local pueden servir. Y pensando en las damas, las hermanas en nuestra iglesia, hay miles de formas de servicio. Visitas, palabras de ánimo, la oración, atendiendo a las viudas, sirviendo, preparando cosas ricas para comer. Está en la lista. Pero también los hombres pueden hacer un queque de vez en cuando, creo yo. O por lo menos comprar un queque. Pero sí, deben servir al Señor en y a través de la iglesia local. ¿Alguien más, hermano? ¿Algo un poco menos polémico? No. Hermano. Yo en verdad tengo una, como pregunta, reflexión. En verdad tengo 4 preguntas más que el Cristian. No, solo tengo una. La primera la primera idea es, el diácono tiene que ser después una sucesión natural, por ejemplo, a un pastor. ¿Y por qué digo esto? Porque al final uno mira que el diácono nace como un hermano, por llamarlo de alguna forma, que está a cargo de cosas administrativas de la iglesia, que tiene que velar por cosas que al pastor le estorben en términos de su tiempo y se pueda dedicar a predicar y orar. O sea, el pastor no va a estar abriendo la iglesia, no va a estar limpiando, temas administrativos. Pero cuando uno mira la escritura de esos 7 diáconos, uno muere mártir, y el otro termina predicando a un etíope. Entonces, ellos también estaban, lo que quiero decir es que también estos diáconos estaban preparados de alguna manera en la palabra, porque la exposición que hace Esteban en su muerte es una declaración doctrinal por donde uno la mire. Y Esteban se me olvidó el nombre del otro, Felipe, cuando le predica al etíope, también eran hermanos que estaban entendidos en la palabra, quizás no predicaban, porque no aparecen más, pues bueno, el otro se murió y no se sabe más de Felipe. Pero era gente que igual estaba preparada. Entonces, como eso, por eso pregunto. Si entiendo su pregunta, creo que puedo decir lo que no es y lo que es. ¿Okay? Empezando con lo que no es. Ser diácono no es una garantía por obligación que vas a seguir como pastor. Sí o sí. Esto no es. Lo que es una buena oportunidad en discipulado para los pastores y ancianos a tener un Timoteo y trabajando con él, animándole a responder la pregunta: ¿tienes el deseo para ser anciano o no? Y 2, la iglesia va a reconocer su deseo y su labor. Entonces puede ser que ese diácono, después de años o un tiempo en discipulado, puede servir como anciano o pastor si hay un deseo, y si la iglesia reconoce su deseo y carácter y doctrina. Guido, él tiene 5 B. No, una nomás. Ya. En relación también con el mensaje anterior y la relación de esto con la misión en la plantación de iglesias, ¿cuál es su experiencia o sus convicciones o el mayor desafío al escoger o designar o capacitar ancianos en una iglesia nueva, partiendo desde cero? Y tengo esta inquietud por el tema de que al plantar una iglesia, sea con un equipo o con un misionero, se plantean plazos, generalmente. Por ejemplo, este tema creo que era el 2-2-2, algo así, si no me equivoco. Uh-huh. Uno dice, en un momento se genera cierta ansiedad o cierta anhelo de cumplir estos requisitos, estos plazos. Sí. ¿Cuál es el mayor desafío al escoger ancianos, siendo que tengo plazos? Porque, por ejemplo, acá en una iglesia ya establecida uno
se puede tomar todo el tiempo para capacitar. ¿Es así también al plantar una iglesia nueva? Sí, hay plazos, pero y tiene que ver con fechas, pero hay flexibilidad en esto porque no puedo garantizar un plazo fijo para terminar con una etapa en la iglesia local. Entonces, depende de Dios, pero si tiene que ver con una evaluación anual para ayudarme a seguir con ese camino, debo hacer la evaluación. Sabe que este año pasado no hice nada en este aspecto de formando líderes. Este año debo reenfocarme en eso. Entonces, en este documento me sirve para eso, para tener algo escrito para ayudarme a enfocarme en lo que debo hacer. Y también, no solamente a mí, pero mis iglesias que están apoyándome. Estoy enviando este documento a ellos, no solamente en los Estados Unidos, pero acá en Chile. ¿Para qué? Para en cualquier momento ellos puedan llamarme y decirme, ¿qué estás haciendo? Bueno, los frutos dependen de Dios, sí, pero en su agenda, en sus esfuerzos, ¿está ahí siguiendo la meta? Entonces, para mí es súper importante tener metas. Pero un punto breve acerca de una plantación de iglesia. En la primera etapa, no tengo apuro a nominar un anciano si ese hombre no es un anciano. Entonces, porque existe la tentación, pensando en los reglamentos de UCB, tengo que tener 2 ancianos para ser reconocido como iglesia local, oficial de la IEUCB. Si opto por este camino, hay una tentación a elegir un anciano que no cumplen con los requisitos. Entonces, esto no es el camino correcto ni bíblico. Pero existe esta tentación, no tengo nadie, ¿está bien? Confía en el Señor, sigue trabajando. Dios va a dedicar su iglesia, es una promesa. No depende de mí, pero quiero ser usado en su plan. Pero en paciencia y con fe, por fe, siguiendo trabajando con varones. Es un proceso largo, muchas veces. No hay un switch, no es un truco. Tiene que seguir confiando en la palabra del Señor para transformar vidas. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Estamos llegando al final del tiempo, pero sí, hermano mío. Gracias. Quiero pedir disculpas, sí, porque a mí me gusta hablar. Y ha sido bastante interesante. Está perdonado. Gracias. Ha sido bastante interesante lo que se ha comentado y hablado acá. Entonces, en 2 Corintios, capítulo 3, dice Pablo, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Como se comentó y habló hace un rato atrás, nosotros en nuestra iglesia, Los Quillayes, tuvimos un anciano que lamentablemente falleció y ese hombre era un ejemplo de vida, trabajador, amante de su familia, su esposa, sus hijos. Y cuando se eligió de anciano, muchos nos preguntamos, bueno, él no fue al instituto. Y cuando lo escuchamos predicar, impresionante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, como dijo usted, lo primero que sale, ¿no es cierto?, un anciano es que le guste. Cuando uno se casa, primero le gusta la esposa, después se casa.
Entonces, nosotros somos cartas leídas, no tan solo con una palabra, nosotros con ejemplos muchas veces hablamos y somos fariseos. Entonces, es súper importante que nosotros seamos ejemplos para los demás y no seamos piedra de tropiezo. Y quiero terminar con esto, no voy a hacer más intervención. En una oportunidad prediqué sobre Hechos 29. No sé si alguien lo conoce, pero creo que es la oportunidad de que la escribamos. Eso sería. Gracias. Gracias. Esto será la última pregunta acá, pero tenemos más tiempo en los breaks y el almuerzo para seguir conversando. Hermano. Es una pregunta con respecto a las funciones de los ancianos y los diáconos. Con respecto a los ancianos se mencionó que deben pastorear, probablemente eso implica que deben pasar tiempo con las ovejas, cuidar las ovejas. Y por otro lado también vemos a los diáconos, se leyó Hechos 6, que ellos igualmente tuvieron que pasar tiempo con personas que estaban en necesidad, probablemente ellos después tuvieron que estar atentos a esas necesidades para liberar a los pastores. Entonces, en ese sentido, la pregunta va en relación a la visitación, porque vi que uno de los pastores en algún momento tuvo el ministerio como de la visitación. ¿Cuál es el rol de la visitación en el ministerio pastoral y en el diaconado? ¿Cuál sería el rol? Sí. Bueno, pensando en la visitación como un ministerio en general, esa imagen quiere decir que Andrés era el anciano en cargo de este ministerio. Pero no depende de él, no solamente depende de él para visitar a todos. Pero si un diácono o un miembro de la iglesia quería visitar a alguien o conocer, hay necesidades, pastor, puedo, dime, bueno, lo que pasó muchas veces en nuestra iglesia, gente saliendo de otras iglesias, llegando a nuestra iglesia, un hermano X me llegó pidiéndome permiso a visitar a otro miembro de la iglesia. No necesitas permiso a llevar a cabo su trabajo y compromiso al pacto de membresía de la iglesia a hacer una bendición a otros. Pero muchas veces la tendencia en la membresía tiene que ver con, no, sabe que el pastor debe ir. Entonces, tratamos a animar a todos los miembros a saber que sí, hay necesidades. Y si sabes algo acerca de una situación y tienes la oportunidad de actuar, hágalo. No depende de un permiso del pastor. Pero sí, existen casos en que sabe que quiero actuar, pero pastor, ¿puedes ir conmigo? Porque quizás esta visita tiene que ver con el vecino del miembro. Y el miembro sabe mucho más acerca de la vida del vecino que el pastor. Pero hay oportunidades en discipulado a unir fuerzas. Pero muchas veces queremos evitar la tendencia a los miembros a pedir permiso a servir. Si ellos necesitan ayuda, sí, cuenten con nosotros como ancianos a capacitarles, a ir con ellos, porque deberíamos ser ejemplos. Pero esa imagen tiene que ver con vigilando y evaluando cómo va el ministerio de visitación. Tenemos un Excel con la cantidad de visitas, primeramente con los miembros, porque tenemos mayor responsabilidad a los miembros primero y después no miembros y al final los inconversos. En las visitas, y muchas veces una persona que no es un miembro, que existe de vez en cuando, está chupando mucho tiempo de nosotros y está afectando nuestro labor. Entonces, esto tiene que ver con esa imagen que Andrés asumió la responsabilidad. Pero en una reunión de ancianos, él siempre va a informarnos acerca del ministerio. Muchas gracias, hermanos, por su paciencia, por sus preguntas de trampa.
Y fue lindo escucharles y sí, hay preguntas difíciles todavía, pero te animo a seguir buscando en las palabras una respuesta y también en conjunto con sus líderes. Vamos a tener un break y después tenemos la última sesión acá. Hernán, ¿a qué hora? Vamos. Ya, en 15 minutos. Gracias.